Hermano, que el Señor te bendiga. Meditaba yo en estos días que si nosotros vamos en un largo viaje y alguien que es más rápido que tú te va esperando, y no solamente a ti, sino a tu familia, eso es algo magnífico, ¿verdad que sí? Nosotros vamos en este largo viaje rumbo al reino de los cielos y el Señor ha tenido paciencia con nosotros. Él es bueno. Te he dicho en esta serie que su gracia nos ayuda a madurar, porque es la paciencia de Dios. Hoy te lo voy a explicar con su palabra, con la escritura, pero nos vamos a ir por en medio. No nos vamos a ir a un extremo ni al otro, no vamos a ser exagerados en nada. Vamos a ser, podríamos decir, como un cirujano que hace los cortes justos y exactos. No vamos a ser ni demasiado duros, pero tampoco vamos a ser demasiado misericordiosos. Vamos a explicarnos todos hoy con la palabra de Dios cómo el Señor nos espera. Estamos ya en la semana número 20 de esta serie de la gracia. El título que Dios me dio para este mensaje: nos esperó. Abre tu Biblia, Salmo 40, por favor. Este salmo escrito por David, inspirado por el Espíritu de Dios. Salmo 40. Y fija tus ojos en el versículo 1. Mira lo que dice la Escritura. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Lo voy a leer una vez más. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Cuántas cosas encierra este solo versículo? Hasta ahí, hermano. Hasta ahí. Si nosotros a la Biblia le damos una lectura rápida o una lectura superficial, vamos a entender mal las cosas. El ser humano no tiene grandes virtudes, y te aseguro que la paciencia no es una virtud que posea el ser humano. La paciencia se adquiere cuando el Espíritu Santo de Dios viene a nuestras vidas y empieza a dar fruto en nosotros. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Es decir, que la persona que no tiene en su vida el Espíritu Santo va a ser una persona impaciente. Aún así, nosotros con el Espíritu de Dios, cuando alguien reincide en sus actitudes para con nosotros, parece que la paciencia se va desgastando. O cuando nosotros tenemos actitudes reiteradas para con otra persona, a esa otra persona la paciencia se le empieza a acabar. Aquí, leído a la letra, dice: pacientemente esperé a Jehová. Pero el salmista no está diciendo que él tuvo paciencia. Lo que está diciendo es que él tuvo esperanza, que él puso su esperanza en el Señor. Porque quien nos ha esperado es Dios. Siempre Él a nosotros, porque Él es más rápido que nosotros. El Señor ha tenido mucha paciencia, nos esperó hasta que un día nosotros dejamos de patalear, hasta que se nos acabaron las fuerzas, cuando ya no pudimos pelear. Entonces es cuando Él escuchó nuestro clamor. Dice la Biblia que entonces fue cuando nos sacó del pozo de la desesperación. Hermano, la gracia es maravillosa porque el Señor nos ha esperado en los grandes asuntos de nuestra vida. Por ejemplo, en el gran tema de la salvación. El Señor nos hizo muchas invitaciones. ¿Cuántos años vagamos sin Cristo? ¿Cuántos años estuvimos perdidos? Pero Él tuvo paciencia con nosotros, y no solamente la tuvo, sino que la sigue teniendo. El Señor nos sigue esperando en nuestros asuntos, en nuestros detalles, a veces en los grandes detalles, a veces en los pequeños detalles, porque ahora es el pulir del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Ahora, medita conmigo y piensa: qué duro es para el Señor Jesucristo habernos soportado y seguir soportándonos cuando le escupimos en la cara. El cristiano dirá: yo jamás le puedo escupir en la cara al Señor. Si lo hacemos, hermano, cuando en nuestras rebeliones lo desafiamos, cuando aún como cristianos nosotros no aceptamos la voluntad de Dios, cuando somos insolentes con Dios porque pensamos que sabemos más que Él, o cuando tenemos nuestros ídolos
cuando ponemos cualquier cosa antes que a Dios, cuando vamos y acariciamos la mejilla del mundo y besamos las costumbres del mundo, nosotros ofendemos a Dios. Cuando descendemos a Egipto por ayuda, cuando no esperamos la provisión de Dios, cuando desconfiamos de Él, cuando dudamos de sus promesas, tantas cosas, cuando en pocas palabras nosotros le llamamos al Señor mentiroso. Es duro para Dios porque el Señor, en su bondad, a nosotros solo nos ha hecho bienes. Y muchas veces nosotros lo respondemos con males. Dime cuántas veces en tu vida ha pasado que el Señor extiende su mano y se la muerdes. Yo lo he hecho en mi incredulidad. ¿Cuántas veces el Señor nos tira la escalera de su amor, nos tiende las cuerdas de misericordia y nosotros no las tomamos? ¿Cuántas veces el Señor nos quiere dar vida y nosotros insistimos en ir directamente a la muerte? Y siendo el Hijo de Dios, muchas veces lo tratamos como si fuera nuestro hijo, como si nosotros tuviéramos que corregirlo a Él. Qué difícil, ponte en el escenario, hermano. Qué difícil es estar esperando a que alguien deje de patalear, que se quede quieto. Qué incómodo es ver a alguien que se está hundiendo y que no quiere ayuda, no la pide y no la quiere. Uno de los grandes problemas del ser humano, tiene muchos, pero uno, es que mientras sobreviva, mientras ahí la lleve, está contento. Mientras tenga una religión, está feliz con darse un golpe de pecho. Mientras en la familia no haya demasiados pleitos, pues piensa que ahí está bien. Pero no, hermano, en Cristo hay muchísimo más. Cuando Jesucristo está entronizado en nuestras vidas, Él tiene para con nosotros vida abundante. Cuando la gente piensa que todo está bien y tú vas y les dices que no todo está bien en su vida, que Dios tiene mucho más para ellos, lo primero que hacen es que se enojan y te dicen: ¿cómo alguien puede ser tan osado en venir a decirme a mí que mi vida no está bien? Ahí es donde el Señor usa su paciencia, porque Él se da cuenta que ese hombre o esa mujer sigue pataleando, todavía tiene fuerzas, todavía pelea con Dios, no se ha rendido, no ha traspasado la puerta que es Jesucristo, no tiene rumbo en su vida, no conoce el camino, no tiene vida, vive aún en tinieblas. Y ahí el Señor guarda una posición estoica, hermano, firme. Le duele en su corazón ver que esa persona que está siendo llamada para conocer de Dios, delante de esa persona están pasando muchas bendiciones. Y en ese corazón de amor el Señor se duele. La pregunta es: ¿qué pasa con los cristianos? Porque ese es nuestro asunto. Porque conociendo de Dios muchas veces fallamos. Constantemente le fallamos a Dios. A veces vamos y oramos y lo hacemos, fíjate que con convicción, pero con convicción humana. Muchas veces oramos a Dios y somos sinceros, pero humanamente. Nunca has ido a Dios a decirle: Señor, perdóname porque te fallé, perdóname porque pequé, porque atenté contra ti, que eres santo. Si alguien estuviera parado ahí y escucha tu oración, diría: este hombre es sincero, esta mujer es sincera. Y somos sinceros, pero sinceros solamente en lo humano. El Señor pide mucho más. Y aún en esa situación, el Señor en su misericordia vuelve a ampliar la paciencia y nos vuelve a esperar. Aunque tengamos remordimientos de conciencia, el Señor se queda parado ahí esperando a que nosotros dejemos de patalear. Ahora, cuando estamos ahí, tenemos un temor. Decimos: ¿hasta cuándo me va a soportar el Señor? ¿Te ha pasado o no te ha pasado? Cuando tienes una zozobra en tu vida, un gran temor, y dices: yo le he fallado mucho al Señor, ¿se irá a cansar algún día de mis fallas? Porque nosotros somos cristianos, sabemos lo que su palabra dice. La Biblia dice que el Señor es lento para la ira y es grande en misericordia. Y cuando vivimos en esa zozobra de que le estamos fallando, en esa desesperación decimos: ese versículo es para mí. El Señor me espera en su misericordia, pero seguimos teniendo zozobra, inquietud. Yo te pregunto: ¿te ha pasado? Es cierto que Dios espera. Él no quiere infringirnos un correctivo. Él es paciente. Yo hoy puedo definir la gracia, hermano, como el amor divino que retarda la vara de Dios. Te lo voy a repetir: la gracia es el amor divino que retarda la vara de Dios.
Pero nosotros nos preguntamos, ¿y si se enciende el fuego consumidor del Señor, qué pasará? Es decir, si se manifiesta la ira de Dios, ¿quién podrá apagar ese fuego? ¿Nunca te ha pasado decir, y si el Señor ya tiene su aventador en la mano, yo cómo podría quitarme ese correctivo? En Jeremías 4:4, después lo vas a leer, hermano, hay una sentencia. El Señor dice, circunciden el corazón. No vaya a ser que se encienda mi ira como un fuego y no haya quien la pueda apagar. Esa es la sentencia. Pero ahí en Jeremías 4, del 1 al 3, están los motivos. Dice la Biblia que su pueblo no se volvió al Señor, que nunca abandonaron sus abominaciones, que estaban sembrando entre los espinos. El problema, para nosotros que sabemos, que conocemos a Dios, es que nos queda bien cierto que el Señor nos mira. Y cuando volvemos a tener esa debilidad, estoy hablando de algo que reiteramos, hermano. Cuando volvemos a fallarle al Señor, algo en nuestro interior, no es la conciencia, es el Espíritu Santo, nos advierte que la paciencia de Dios se puede acabar. Pero la mente es bien hábil. Dime si es cierto o no. Cuando la gente ve que otros están haciendo lo mismo, que le están fallando a Dios y que están pecando, y que no solamente soy yo, sino que somos muchos, entonces decimos, mi pecado no es tan grande, no soy el único. Hasta el mundo lo sabe. Mal de muchos, consuelo de tontos. Pero fíjate que cuando esa gente se vaya al infierno, el dolor de los que se van a estar quemando ahí, ese dolor de ellos no te va a sanar a ti. Hermanos, por el amor de Dios, movámonos en el tiempo de Dios, en esa paciencia de Dios. Si el profeta Elías se hubiera esperado, te aseguro que los perros hubieran comido a Jezabel de todas formas. Pero el hombre salió huyendo. Si Abraham se hubiera esperado, no hubiera nacido Ismael. Y por lo tanto no habría ese odio encarnado entre las naciones y entre las razas, árabes contra judíos. Si David, el rey David, se hubiera esperado, no se le hubiera muerto su hijo. Y si nosotros no fuéramos tan desesperados, no la pasaríamos tan mal y no pagaríamos tantas consecuencias. La paciencia de Dios es asombrosa, hermano. El amor de Dios es tan grande que nos espera. Nosotros sabemos que fallamos y reiteramos y reiteramos. Ahora, nos ponemos en dos posiciones paradójicas y contrarias. Te voy a explicar. También sé que te ha pasado. Cuando estás buscando de Dios por un breve tiempo y estás haciendo la voluntad de Dios, tú vas a Él con confianza, ¿cierto? Y el Señor, yo aquí estoy haciendo lo que tú me pides. Aunque no se lo digas con estas palabras, pero nuestra intención es esa. Señor, por lo tanto, yo soy merecedor de tus promesas, porque estoy buscando. Ya tengo un tiempo agradándote. ¿Cómo para cuándo son las promesas? Es un extremo. Y el otro, cuando pecamos reiteradamente, llevamos tiempo pecando, y decimos, el Señor me va a hacer un juicio. Y entonces nos retraemos. Señor, aguántame un poquito más, haz uso de tu paciencia, no te desesperes, espérame un año más, yo voy a dar fruto. Entonces ya no tenemos prisa. Entonces vamos y tomamos nuestras hojas de higuera y queremos ocultarnos de la vista de Dios. Qué infantiles somos a veces. Dios nos espera porque en su paciencia, hermano, Él sabe que nosotros podemos reaccionar. Romanos 2:4 dice que su paciencia es para que nosotros nos arrepintamos de lo aquello que estamos haciendo de forma reiterada. Pero si nosotros no nos arrepentimos, estamos menospreciando su benignidad. Puedo decir su casi inagotable paciencia, su bondad y su tolerancia. Si tú vienes y me dices, hermano, ¿por qué el Señor me ha esperado tantos años? ¿Por qué yo vagué sin Cristo y me toleró? ¿Por qué ahora en Cristo el Señor me sigue esperando? La respuesta está en la Biblia, en 1 Timoteo 1:16. Ahí dice algo bien precioso, la respuesta divina. Dice ahí, hermano, que el Señor le mostró su misericordia a Saulo de Tarso, para que otros crean en Dios, cuando vean lo que Dios puede hacer en un hombre. Hermano, hermana, el Señor te ha tolerado porque Él va a trabajar en tu vida y Él va a hacer de ti un ejemplo
para que las gentes cuando vean el tremendo cambio en tu vida, dice la Biblia que glorificarán a Dios en sus corazones al ver el poder de Dios manifestado. Por eso el Señor te espera a ti y por eso me espera a mí. Pero la pregunta es, ¿se acaba la paciencia de Dios? La respuesta es sí, sí se acaba. Por eso existe el infierno y por eso existen en la Biblia las advertencias serias de parte de Dios. Cuando la paciencia de Dios se agote, van a ir a parar al infierno aquellos que acumularon ira, dice la Biblia, la ira de Dios. Nosotros somos bendecidos porque conocemos. Pero los que le colmaron la paciencia a Dios tendrán su pago. Los que abusaron de su benignidad, un día van a tener su recompensa, hermano. Con lo que yo te digo, hoy puedes hacer dos cosas. O te puedes poner a temblar o te puedes gozar. Yo te diría que te goces, porque yo te veo aquí. Yo veo que la paciencia de Dios en tu vida no se ha acabado. Te tengo un consejo aparte. No trates de investigar si la paciencia de Dios se va a acabar. No trates de ir más allá en lo espiritual para saber si un día el Señor va a decir hasta aquí en tu vida. No lo intentes, hermano, es en vano, nadie puede llegar hasta allá. La paciencia de Dios se acaba. El Señor ha dicho, el alma que pecare, esa morirá. La advertencia siempre ha estado ahí. Pero dice la Biblia que Él vino en debilidad humana para entendernos. Eso lo dice en Hebreos 5:2. El Señor entiende nuestras debilidades, se acuerda que somos polvo, pero sabes que Él nunca va a aceptar ni a tolerar abusos premeditados. ¿Se acaba la paciencia de Dios? Por supuesto que sí se acaba. Y yo me he puesto a pensar cómo Dios, siendo tan grande, tan perfecto y tan justo, Él nos espera. Eso es un verdadero milagro. Y te voy a decir otra cosa, hermano. El Señor es tan sabio que Él retarda su ira, la manifestación de su ira, porque sabe que va a llegar un segundo en nuestra vida que nosotros sí podemos obedecerlo. Solamente es un segundo. Si en ese segundo que lo podemos obedecer no lo obedecemos y su paciencia se acaba y fuera para salvación, nosotros iríamos al infierno. O si es para el cumplimiento de sus promesas y nosotros no reaccionamos, las promesas de Dios no se van a cumplir. Hermano, yo te he hablado y te he predicado sobre la gracia. La gracia es el favor de Dios. Hay un segundo en tu vida en que sí puedes obedecer. Le podemos llamar el segundo del desastre total o el segundo de la bendición plena. Por eso tenemos que ir a Dios todo el tiempo en humildad, reconociendo lo que somos, pero no abusando de lo que somos. Estamos viviendo el tiempo de la gracia, pero nunca podríamos decir que vivimos el tiempo de la ignorancia de Dios, porque el Señor Jehová de los ejércitos no es ignorante. Hermano, delante de sus ojos está el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo. Ahora, la gracia de Dios, ¿qué te provoca a ti? Te provoca un sentido de que te puedes desplayar en el pecado. Podemos abusar. Podemos hacer lo que nosotros querramos. O la gracia te da esperanza de lo que el Señor va a hacer en ti. Yo te he predicado un mensaje de esperanza, de buenas nuevas, porque si en el mensaje no hay buenas nuevas, lo que te predico no es evangelio. Pero también te predico un mensaje con una seria advertencia, porque si yo no te advierto, no estaría obedeciendo a Dios. La ley nos trajo zozobra. La ley decía, si haces esto, morirás. Si haces aquello otra cosa, de cierto perecerás. Pero la ley fue sustituida por la gracia. Yo te he hablado, hermano, aquí de la gracia. No me he cansado de predicártela. Te he hablado con mi corazón en la mano. Te he hablado con el sentimiento de Dios a flor de piel, cuando me duelo por tu alma. Pero si con todo esto que Dios nos dice, nosotros no entendemos y seguimos insistiendo en fallarle a Dios, tal vez yo muera sin ver a Cristo formado en ti, y yo no quiero eso. Hoy te digo una vez más, no te desesperes, porque Jesucristo te ha esperado suficiente. Bendigo a Dios por sus favores. Hermano, no le hagas caso al enemigo de tu alma. Cuando pone un estrés que no es el correcto en tu corazón, ese estrés lo que hace es que evita que tú veas al Señor tu Dios. Voy a terminar diciéndote algo que es muy cierto. Quiero que notes algo.
Si Dios te hubiera querido destruir, lo hubiera hecho desde que estabas en el vientre de quien te engendró, ¿cierto? Si el Señor no hubiera querido que estuvieras aquí, simplemente Él no hubiera permitido tu concepción. Yo creo firmemente que no somos un caso perdido, porque no somos prevaricadores. Sé que Dios nos está esperando todavía, y te lo demuestro con la Biblia. Si en el corazón de Dios no estuviera la intención de esperarte, que es lo mismo que decir que en el corazón de Dios no estuviera la intención de perdonarte, el Señor Jehová nunca hubiera enviado a Jesucristo a morir en la cruz. Él murió para librarnos de la condenación y para darnos aquí y ahora una vida abundante. El Señor sabe qué hacer contigo. Hermano, si yo me paro hoy aquí y elevo mi voz y te digo: arrepiéntete, arrepiéntete, porque hay un fuego calcinador, lo que tú haces es que lloras, porque no entiendes el mensaje de Dios. Si yo te digo de parte de Dios que te arrepientas, te estoy diciendo que este es el segundo de tu vida en que lo puedes hacer, tienes la capacidad de hacerlo. Estoy hablando en el tiempo de Dios del segundo de la plena bendición, ¿me entiendes? Nosotros tenemos que arrepentirnos porque le hemos fallado a Dios, pero tenemos que darle gracias porque hasta el día de hoy Él nos espera. ¿No es maravilloso su amor? Aunque el Salmo diga: pacientemente esperé a Jehová, en español está diciendo: yo puse mi confianza en Jehová. Y cuando puse mi confianza en Jehová, Él escuchó mi clamor. Y Él me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Él enderezó mis pasos, puso mis pies sobre la peña y puso en mi boca un cántico nuevo. ¿Crees que haya motivos para orar hoy? Lo podemos hacer para dos cosas. Decirle: Señor, perdóname. Este es el segundo de mi bendición plena. Y gracias porque me has esperado muchos años. Pero la advertencia está hecha, la paciencia de Dios se acaba. ¿Oramos, hermanos? ¿Oramos? El Señor es bueno. El Señor es preventivo. El Dios de la gracia sigue aquí. Hermano, el amor de Dios divino retarda la vara de Dios. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque un día yo te vi llegar cuando tenía un corazón de piedra y tú lo llenaste de ternura. Gracias porque un día me recibiste para salvación y me recibiste para bendición y para promesa, Señor. Cuando andaba perdido, cuando el mundo me desechó, tú me recibiste, Señor. Hoy quiero que todo el mundo sepa que tú eres Jesucristo, el Hijo de Dios. El Dios que salva, el Dios que sana, el Dios que levanta, el Dios que liberta, el Dios que hace nuevas todas las cosas, el Dios de la paciencia. Yo puse mi confianza en el Señor y cuando la puse, Él escuchó mi clamor. Él me respondió, Él se inclinó a mí. Señor, gracias porque me has esperado en este largo viaje. Tú eres Dios, tú eres rápido, tú avanzas muy rápido. Pero has esperado a mí, a los míos. Tu paciencia es admirable, Señor. Tú me sacaste de ahí cuando yo dejé de patalear, cuando dejé de cuestionar, cuando solamente dije: sí, Señor, yo creo lo que tu palabra dice. Cuando se acabaron mis fuerzas para pelear en contra de ti, cuando ponía mi religión de por medio, cuando ponía mis ídolos, cuando era un incrédulo, cuando descendía a Egipto por ayuda. Tú me esperaste, Señor. Qué bueno eres. ¿Cuántas veces fui insolente contigo? ¿Cuántas veces me rebelé en contra de ti? ¿Cuántas veces dudé de tu palabra, de tus promesas? ¿Cuántas veces te dije mentiroso, Señor? Pero yo veo tu paciencia, que tú me esperas para arrepentimiento, para que yo no reincida sobre lo mismo. Tú me esperas
para que la gente vea la obra de Dios en un hombre. Por eso le mostraste misericordia a Saulo de Tarso y por eso nos sigue mostrando la misericordia a nosotros, viles mortales. Cuando la gente vea tu obra, nosotros glorificarán tu precioso nombre en sus corazones. Esa es la mano de Dios en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por ser mi Dios. Gracias porque me permites hablarle a tu pueblo con el corazón en la mano y con el sentir tuyo, diciendo: mi paciencia es casi infinita, pero tiene un límite. No acumules ira para el día de la ira. No pretendas saber si la paciencia de Dios se va a acabar en tu vida, mi hermano. Mejor céntrate en agradar a Dios y en obedecerlo. Gracias. Ciertamente a tu lado no hay condenación, Señor. Y te alabo por todo lo que has hecho, por tus obras maravillosas. Gracias porque tú eres mi Dios, el Dios que se humilló y que se entregó por mi vil pecador. Moriste clavado en la cruz, Señor. En tu grande amor nos has dado vida cuando estábamos espiritualmente muertos. Gracias, Señor. Vivimos ese segundo de la bendición plena. Yo lo creo. Yo lo creo. Yo no voy a esperar que tu ira se encienda, que tu fuego se desate, porque tu palabra dice que nadie lo podrá apagar. Mejor te digo, aquí está mi vida. Mírame, Señor. No hay hojas de higuera. No pretendo ocultarme de tus ojos. Yo soy lo que tú sabes que soy. Gracias por quitar mi corazón de piedra y poner un corazón de carne. Y yo bendigo a mis hermanos en Cristo, Señor. Y te alabo y te glorifico porque tú eres Dios. Gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, por esperarme. Amén y amén. A mis preguntas sin salida, y me llenaste de ternura el corazón. Quiero compartirte, quiero que otros vean, quiero que conozcan de tu gran amor. Quiero demostrarles que mucho les amas y junto a tu lado no hay condenación. Quiero compartirte, quiero que otros vean, quiero que conozcan de tu gran amor. Quiero demostrarles que mucho les amas y junto a tu lado no hay condenación. Gracias porque en la cruz trajiste sanidad para mi cuerpo, Señor. Sanidad para mi alma. Quien se humilló, quien se entregó. Te alabo y te bendigo. Estás conmigo en el desierto, a mi necesidad atento.